Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Frederic. Hola, Bueno, en esta ocasión tenemos aquí a Frederic Suau, que con una charla, con una ponencia con el nombre de Reflexionando en la Impermanencia. Bueno, deciros que Frederic es un viejo conocido, alguien que lleva trabajando mucho tiempo con temas de Gestalt y con temas de conciencia. Frederic, si leéis su currículum, entre otras cosas, ha sido fundador del Aula Balear de Gestalt y en la actualidad es director docente del plan de formación de Gestalt dentro del Aula Balear de Gestalt. Entre otras cualidades, oficios, gustos, trabaja también, básicamente hace mucho tiempo que trabaja como astrólogo y al mismo tiempo lleva mucho tiempo con trabajos de meditación con diferentes maestros, que esto ella os explicará más extensamente. Bueno, Frederic, te voy a hacer la primera pregunta que hacemos a todos los ponentes en este congreso de Gestalt y Conciencia. Y es cómo llegasteis, cómo llegasteis. Hay gente que empieza con los trabajos de conciencia a partir de acabar la formación de Gestalt. Otros son los trabajos más de conciencia, como meditación, yoga, incluso a veces lecturas de registros acásicos, que les lleva a entrar en una formación de Gestalt. Y otros simultáneamente. Pero me gustaría preguntarte en ti cómo ha sido, tú que tienes tanto recorrido, ¿cómo ha sido en ti? bien. De una manera muy simple, el recorrido empieza con el sentirme muy agobiado por el sistema de vida que me proporcionaban en aquel tiempo. Y cuando digo aquel tiempo, yo nací el 44, pues en los años 50 ya estaba escolarizado y realmente el agobio era muy grande. Entonces ese sentimiento de dolor, de no pertenencia, ese sentimiento al mismo tiempo de salud, de rebeldía, me fue guiando hacia el encontrar un lugar en el que se pudiera respirar mejor, me encontrara más sano, me encontrara más libre, me encontrara, diríamos, ya con el proceso gestáltico y de meditación de reflexionar sobre la verdadera identidad, que en el fondo esto es de lo que se trata, ¿no? Pero como creo que a todo el mundo es el dolor el que me llevó a la reflexión y la reflexión me llevó primero a la meditación y después a la Gestalt, a partir de lo que hablaremos hoy, ya que hablamos del tema de la muerte, de lo que son las pequeñas muertes, las despedidas, las pérdidas, etcétera, etcétera. Esas pequeñas muertes, esos ritos de paso que le ayudan a uno a ir encontrando cuál es la verdad real, intrínseca de todo el proceso personal. Bueno, algo que me llama mucho la atención al leer tu currículum, y alguna vez hemos comentado, de que fuiste encontrarás a faltar un trabajo más con el proceso de morir dentro de la formación de Gestalt. ¿Podrías comentarnos un poquito cómo fue esto? Sí, mira, el mundo de la terapia, la herramienta básica, aparte de que haya una parte cognitiva muy importante, de estudio, de reflexión, etcétera, etcétera, pero especialmente en la Gestalt que yo viví en sus inicios, la herramienta básica es las emociones, trabajar con el mundo emocional. Y eso nos lleva a crear una identidad basada en una conciencia emocional del yo. Hay una conciencia emocional del yo que parece tener una entidad.
Y a partir de ahí se desarrollan trabajos con el carácter desde los diferentes enfoques que haya. Pero con la meditación yo entré en una experiencia muy experiencial de que no todo es ese mundo de las emociones, no todo es ese mundo, y que esa conciencia emocional del yo tenía mucho que ver con una sensación de separación, con una sensación de independencia, con una sensación de búsqueda de identidad y de búsqueda de autonomía, y que ahí estaba la salud y que había que ir por ahí. Esa conciencia emocional del yo nos lleva a rechazar la impermanencia. Nos inclina, nos conduce a una especie de eternalismo de que yo tengo una identidad intrínseca, yo tengo un yo, a pesar del trauma de la separatividad, etcétera, etcétera. La salud está en encontrar esa identidad emocional. Y ahí nace todo el trabajo terapéutico y es tremendamente efectivo, lo aconsejo. Ya dentro de la conciencia de que esa identidad emocional del yo tenía poco que ver con la realidad de la existencia, pero que si no pasas por esos trámites de trabajo emocional, lo otro queda vacío de contenido. Es decir, he tenido algún maestro que decía, al final el carácter siempre aparece, ¿eh? Esto a cualquier nivel que uno esté trabajando, en retiros de larga duración, etcétera, al final el carácter es lo que se transparenta. Pero ese carácter viene porque hay una identificación emocional con el yo. Y la identificación emocional con el yo viene dada por la creencia de que hay un yo permanente, un yo mejorable, un yo que puede ser más claro, más lúcido, etcétera, etcétera, pero que hay una identidad permanente. Claro, dentro del trabajo de la meditación, de lo que es la conciencia vigilante, ese sentido de permanencia desaparece, porque es como negar la muerte. Ese trabajo profundo, naturalísimo, es el trabajo más natural de considerar que vida y muerte no son cosas separadas, que no son experiencias separadas, que son experiencias que están fundidas la una con la otra, nos lleva a un sentido de la impermanencia. Entonces, si trabajo con la identidad de un yo emocional, soy permanente, ¿eh? Me identifico, hay una identidad, yo me identifico con esa identidad y soy permanente. Pues nasty de plasti, esto es la madre de la perfección de la neurosis, ya es llegar a un punto en el que no hay salida. Y ahí no hay salida, no hay realización personal y no hay liberación personal, porque hay una identificación emocional. Entonces, esa identificación emocional tiene que darse para prescindir de ella. Es una paradoja. La espiritualidad sin paradojas no existe, la vida sin paradojas no existe. Entonces me tengo que identificar para, sin poder deshacerme de esa identificación, relativizar esa identificación. Porque la naturaleza intrínseca del ser es la impermanencia. La impermanencia. Se podría decir que, de alguna manera, la visión más común es desde que la muerte es el fin de la vida, la ausencia de la vida, y ahí yo dejo de existir. Esta sería la visión más común, ¿no? Y que no acaba de encajar con lo que ahora mismo estás diciendo, ¿no? Es una visión catastrofista. Es una visión, ¿ves? Yo cuando digo catastrofista me sonrío porque es realmente una visión que tiene el temor de perder la identidad, el temor de... Pero claro, si esa identidad está muy reforzada, y a veces está reforzada por el trabajo personal, pues es una identificación emocional que todo lo que me haga desaparecer de esa presencia eterna, es el eternalismo, que el paralelo de eternalismo es el nihilismo, aquí no hay nada que importe, o el eternalismo es que yo y mi trabajo y mi identidad es lo más importante. Pero ahí aparece la identificación de vida y muerte, que es lo que propongo no yo, está más que propuesto, que es, tengo un maestro que dice que la muerte es el éxito de la vida.
El éxito de la vida, el colofón, el Oscar de Hollywood de la vida es la muerte. Entonces, es como llevar permanentemente el hecho de la muerte. Juan Matus le aconsejaba a Castaneda que tuviera la muerte como consejera, la muerte presente siempre. Él lo escenificaba diciendo, si miras a tu izquierda, miras rápido, te giras la cabeza y miras a tu izquierda, notarás la presencia de la muerte y de tu muerte. Y entonces ahí es donde vienen todos los consejos. La muerte relativiza todo lo que nos sucede, relativiza nuestros dramas, relativiza nuestros logros, nuestras alegrías, nuestros apegos, nuestras aversiones. La muerte lo pone todo en su sitio, pero esa muerte está en nosotros, está en nosotros. El gran misterio de la muerte, y ahora parece que cambio de tema, pero no quiero que se me olvide después, es que no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni cuándo pasará, ni dónde pasará, ni cómo será. Ese misterio es lo que hizo a Milarepa iluminarse, porque se fue a la montaña a meditar sobre el cuándo de la muerte. Tenemos que meditar sobre cosas trascendentes, etcétera, etcétera. Pero él se paró a pensar, quietito, horas, horas, días, días, en cuándo me moriré, cuándo me moriré. Y el no tener respuesta, porque la pregunta era inoperante, pero el no tener respuesta, el ver que la muerte está presente en cualquier momento y no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde será, realmente despierta un interés por las prioridades del momento. El famoso aquí y ahora, y qué prioridades tengo en el aquí y ahora. Pues tengo ganas de mear, me levanto y me voy a mear. Es decir, ¿qué prioridades hay en este momento? En esta relación, en este trabajo personal que hago, en lo que sea. Y eso es lo que yo le llamo lo que se llama una conciencia de la impermanencia. Una conciencia constante de la impermanencia, porque no tenemos una identidad intrínseca. Una identidad intrínseca sería aquella que nos daría una independencia real en la vida, una autonomía real en la vida. Si yo tengo una autonomía real en la vida, no dependo de nadie, no dependo de nada, entonces tengo una realidad intrínseca. Entonces ahí habría un yo firme al que venerar como si fuera un dios. Pero ese yo no existe, no hay una naturaleza intrínseca. Y al no haber una naturaleza intrínseca, todo está condicionado por causas y condiciones. Y ahí todo es relativo y todo es impermanente. Y entonces es cuando vivimos las pequeñas muertes, las cientos, miles de pequeñas muertes que vivimos en nuestra vida como recuerdo de que hay una impermanencia y de que no hay nada que hacer. Y cuando llego yo a estas evidencias es que me dan ganas de reír. Claro. Podríamos decir, Frederic, que en esa medida de personas viven con miedo a la muerte y que ese miedo a la muerte no es más que un miedo a la impermanencia. Es un miedo a la impermanencia que proviene de un exceso de identificación emocional con un yo. Esta frase creo que es importante, sobre todo dentro de un terreno gestáltico. La excesiva identificación emocional con un yo es lo que genera más dolor. Vivimos el dolor a partir, pues me echan del trabajo, me pasa esto, me pasa lo otro, abandonos, lo que sea, pero el abandono grande es la dificultad para entender de que hay una identidad emocional que es un globo, que no es verdad. Simplemente que no tiene naturaleza intrínseca, porque para tener naturaleza intrínseca tendría que ser independiente. No ser producto de causas sin condiciones, sino que tener una autonomía total a la que yo puedo calificar de identidad. Y como eso te puedes dar todas las vueltas que te des, que no lo vas a encontrar, pues eso asusta. Entonces reforzamos la identidad emocional, reforzamos la identidad y le ponemos etiquetas, le ponemos números y le ponemos lo que haga falta con tal de identificarme con algo. Entonces eso es la consagración de la separatividad, de la dualidad. Entonces ahí hay dolor, venga de donde venga y como sea, cualquier cosa se magnifica como si fuera imprescindible en mi vida. No se soportan las pérdidas, no se soportan los cambios drásticos, no se soporta absolutamente nada. Cuando uno trabaja gracias a la meditación en profundizar lo que es la conciencia vigilante es a ver si
si me puedo pillar. Es decir, a la primera que yo vuelva a la identidad emocional, ¡uepa!, que haya una alarma. La conciencia vigilante. Es un apellido a la conciencia que la aterriza. No es de repente una conciencia con mayúsculas de globalización y tal. Es decir, Sería lo que coloquialmente a veces se le llama el observador. El observador, llevado a la raíz de lo que se ha denominado observador, sería ese estado de vacío que es la conciencia de la conciencia. ¿Me entiendes? Pero el observador pertenece a lo que es la conciencia individual. ¿Entiendes? Es muy útil a nivel terapéutico, es muy útil a nivel reflexivo, pero a nivel ya más profundo de conciencia vigilante es en el momento en que me estoy identificando con algo o estoy rechazando algo, algo es bueno para mí o algo es malo para mí, ahí ya estoy identificando un yo emocional. Y ese yo emocional se puede enriquecer con el observador de esto y el observador de lo otro. A mí me gusta mucho rebajar el tono para que para mí sea más asequible, y es una conciencia vigilante. Es la conciencia vigilante, decir, uy, 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 aquí me estoy apegando, uy, 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 aquí estoy rechazando. Apego lo que creo que me conviene, rechazo lo que no me conviene, y de todo eso, de repente estoy creando unas aficiones y unas necesidades. Si me pongo en la conciencia vigilante, detectando cuando se acerca el apego y cuando se acerca la aversión, y estoy en esa conciencia vigilante, y en ese momento creo un segundo, medio segundo de vacío, de no identificación, es ahí donde aparece con muchísima claridad la idea de impermanencia. Ni ese apego es permanente, ni esa aversión es permanente, ni nada es permanente. Y entonces ahí es donde aparecen las pequeñas muertes, la alegría de las pequeñas muertes. Perfecto. Bueno, ¿y nos podrías de alguna manera ir introduciendo en esta conversación sobre cuál es el tipo de trabajo que propones para gestaltistas con el tema de la muerte? Sí, sí. Poner a los alumnos o al cliente en un estado estresante de realidad última. Es decir, en los casos de las pequeñas muertes, cómo ahí, que parecía que se te debilitaba todo, en realidad eso era impermanente y no te iba la vida en eso. No te iba la vida en aquel momento que te dejó tu primera novia o novio, no te iba la vida, no te iba la vida ni siquiera si estás un día sin comer. Es decir, no te va la vida en que te echen del trabajo, no te va la vida en que haya lo que se llaman desgracias, que pueden ser dramas, que pueden ser tragedias, pero que todo eso refuerza la identidad personal. No es un trabajo de casualidad. Es decir, el taller que hacemos con Silvia Albaladejo, que es gestaltista y está en cuidados paliativos, y el trabajo que hacemos desde hace tiempo con un título que ya es conocido porque se utiliza mucho, que es aprender a morir para aprender a vivir, es aprender de las pequeñas muertes para aprender a vivir la vida. Y es regresar al presente, al aquí y ahora, constantemente. Claro, para eso, dentro de la Gestalt tenemos herramientas increíbles, maravillosas, de dramatizaciones, de movimiento, de música, y introducido también el tema de la meditación, pero el tema de la meditación es un tema diríamos, para decir, bueno, ahí ya me voy a la aventura del silencio, a la aventura de lo que es la crisis total de la individuación. Ahí ya no hay ni trauma, ni neurosis, ni nada. Es el cero patatero, ¿me entiendes? Pero es como tener una conciencia vigilante para no entramparnos con muchas cosas. Entonces, los terapeutas gestálticos, tanto a nivel personal, de
una madre que viene con un hijo o con problemas con un hijo adolescente, pues dejarlo estar. Entonces, uno de los tratos del terapeuta, como de una madre o de un padre con un hijo adolescente, es hacerles la vida imposible. Es no confundir la ternura con una bondad amorosa de acoger a la persona, pobrecito, y lo que le han hecho, y lo que tal, y lo que cual. Es decir, ¿qué provecho le sacas de todo eso? Tu identidad individual emocional se ha visto resquebrajada porque te ha pasado eso. Vale, y profundizar ahí. Y si no, crear las circunstancias, que ese es el curso de aprender a morir para aprender a vivir, las circunstancias estresantes para que la persona relativice todo lo que considera importante y lo considera impermanente. No tiene ninguna identidad intrínseca porque depende de causas y condiciones. Entonces, un ejemplo sería el de los padres con hijos adolescentes. Entonces vamos a hacer un paralelismo un poco cutre de el terapeuta que ya está envejecido por la experiencia personal, envejecido no en un sentido de decrepitud, sino de experiencia, etcétera, y que le viene un chavalito con sus llantos, o una chavalita con sus lloros, con sus quejas, con sus torpezas y con todo. Es decir, recibirlo con todo el amor del mundo, no dejarse llevar por todo eso, cuidado con la empatía, porque la empatía es terrible, en el 90% de los casos pierde identidad el que tiene que estar ahí apoyando, acompañando o dinamizando. La empatía hay que saberla gestionar de una manera muy clara y entonces, con todo el respeto del mundo al proceso real de la persona, no a esa pequeña crisis, sino al proceso real de la persona, colocarle en situaciones límites para que vea el ridículo de la concepción emocional de la individualidad. Ese es el tema. Y eso, el tema de la muerte lo da como más fácil que ningún otro. Entonces, lo que sería un padre o una madre con un chico adolescente, hacerle la vida difícil. Dice, ay, que tengo hijos adolescentes, mira que están raros, mira que están pesados. Pues ponte tú más pesado, ponte tú más raro y que tengan ganas de largarse. Eso sería un rito de paso. Me encuentro montones de casos para que sean y reciban lo mejor del mundo, los hijos, la pareja, lo que sea, hacer verdaderas inmolaciones de la propia vida y de la propia capacidad de riesgo y la poca capacidad de conciencia de impermanencia, el considerar tan importante todo lo que vivimos. No somos tan importantes, ni es tan importante todo lo que vivimos. Ni siquiera la muerte es algo importante, es algo natural. Es natural, es decir, es que no hay... En eso todos vamos a tener éxito, como decía Sogyal Rinpoche. En la muerte todos vamos a tener éxito. La vida nos aúna y la muerte nos aúna, porque muerte y vida son un todo. Entonces, en los trabajos con esto, tanto a nivel personal como a nivel grupal, es muy bien, vamos a trabajar las pequeñas muertes para entender lo que es eso, para entender que hay una impermanencia, para que aquella muerte, pequeña muerte tan impresionante y tan difícil, pues uno la pueda relativizar prácticamente cuando sucede, no esperar a que pase el tiempo y ya sea algo obsoleto aquel dolor y hasta uno se pueda reír de sí mismo de haber sufrido tanto, sino realmente estar con la conciencia vigilante, es el tema que tenéis que es precioso del tema de la conciencia con respecto a este congreso o a estos encuentros, es la base, es tener una conciencia vigilante, pero una conciencia en el presente. En el presente. Claro, la conciencia de la conciencia, ahí hay silencio, ahí hay vacío. Ahí ni siquiera es importante la vigilancia, sino porque he llegado a un punto en el que lo que se da es el silencio. El silencio porque no hay un yo individual emocional que hable. Hay un silencio. Y una conciencia permanente de la aventura que se magnifica con la impermanencia. Pero queremos que lo bueno dure y que lo malo no venga. Y si viene, pues que no dure. Entonces ahí estamos en esa lucha, creyéndonos identidades individuales emocionales y trampeando con la vida, parcheando y trampeando con la vida. El peligro de mi propuesta es el nihilismo.
Es decir, hay un riesgo, hay un vértigo de esta conciencia permanente de impermanencia y de presente, de que, caramba, esto no, nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Sería como un desapego neurótico. Exacto, Vale. exacto, lo has expresado muy bien. Sería un desapego neurótico, es decir, entonces ahí ya no le puedo dar importancia a nada. No, señor, eso es una paradoja, le tienes que dar importancia a todo, pero nada tiene importancia. La cosa tiene más guasa, ¿no es? Y claro, hay un desapego, el nihilismo es un desapego, como el teísmo. Es decir, todo tiene sentido y está en unas actitudes paranoicas de darle sentido a todo y de que todo cuadra y de que todo hay, fíjate, y mira, y en esta constelación y en esto y el otro, el abuelo que se fue a América y no sé qué, todo tiene sentido, todo tiene un orden interno, todo, y eso sería una especie de teísmo. Y lo contrario es el nihilismo. Y total, como no puedo controlar nada, se me va todo de las manos y nada tiene importancia. Entonces es saber vivir en la cuerda floja de una reflexión vigilante, de no caer ni en una cosa ni otra. Y estar viviendo en un estado permanente de paradoja. Esto es muy importante para mí y si lo tocas te mato, ¿me entiendes? Y al mismo tiempo me estoy cachondeando de lo que digo. Eso es un punto de sabiduría. Todos los sabios que yo considero sabios normalmente tienen una expresión de tener un contento interior tan bien establecido. Es que no puedo evitar yo también reírme. Es que cuando uno no se aferra a la identidad emocional que le da sentido, es que de repente hay una libertad, hay es imposible ni hacerte daño, ni hacer daño, ni nada, porque no hay nada que valga la pena. Y todo es importante. Bueno, y Frederic, ¿qué nos podrías adelantar sobre qué sería lo importante a conocer del proceso de la muerte? Ya no de las pequeñas muertes, sino del proceso de morir. Bueno, aquí son temas que si uno, es una tendencia, si uno los intelectualiza, para mí pierden valor. Pero no queda más remedio que reflexionar sobre ellos, aunque yo no tengo una experiencia de muerte. Por eso he hablado de las pequeñas muertes. Yo no me he muerto. Yo tengo experiencia de haber tenido la muerte muy cerca. Mi padre murió en mis brazos, literalmente. Es decir, yo le tenía abrazado durante una semana, a ratos, claro, y viví una experiencia bestial de que vamos, de que casi nos vamos juntos, y esto lo viví físicamente, emocionalmente y a todos los niveles, una experiencia de muerte. Pero hacer de esto una ley, cuando uno se muere le pasa esto, le pasa lo otro, le pasa de más allá, tiene un gran ingrediente de fe o de fantasía. De todas maneras, hay que decir una cosa que creo que es muy importante, no solo con un tema, diríamos, de ya entrar dentro de temas de trabajo con paliativos, etc. En los trabajos con paliativos, lo primero que se recomienda es no proyectarle creencias a la persona que se está muriendo. Eso es lo más importante. Y después, con el tema de la muerte, de transmitir eso, hay que trabajar con las muertes relativas. Porque ninguno de los que estamos en terapia hablando, con el grupo ahora, ha tenido. Entonces, se escenifica la muerte. Y se escenifica con toda la parafernalia, todo el trauma, toda la densidad emocional, para que se consiga el estado de agobio de la persona, que la persona se dé cuenta de que está perdiendo su identidad individual. Es el tema. El drama es que mi identidad individual, por mucho que yo sufra, yo me la cuido y que me dejen como estaba en el momento último. Entonces, ese momento último
soltar es muy importante. Y para aquí, en el trabajo que a mí me gusta, ya te digo, de bajando el nivel, yo pregunto normalmente, vamos a ver, ¿tienes preocupaciones en la vida? Pues sí, esto, lo otro, me van a echar de casa, esto, bam, bum. Tengo preocupaciones en la vida. Vale, muy bien. Entonces, no sabes ni cuándo te morirás, ni dónde te morirás, ni de qué te morirás. Vale, muy bien. Ahora, imagínate por un momento que te mueras en el momento de tu muerte, te mueras en un estado de preocupación. ¿Cómo crees que vivirías ese momento si estuvieras preocupado por cosas? Normalmente la reacción, la que tengo yo cuando me lo planteo y la que tiene la gente, pues yo no quiero morir preocupado. No quiero morir preocupado. Vale, tú no quieres morir preocupado. Y como no sabes ni cuándo, ni cómo, ni dónde, mejor no tener preocupaciones. Y ahí está el peligro del nihilismo. Sino que resolver lo posible dentro de lo posible en el momento exacto en el que se da, sin alargar las historias. Porque puede ser, y eso es una fantasía, puede ser bastante patético morir con una preocupación. ¿Me entiendes? Me viene una muy tonta, que no sé dónde he aparcado el coche. Me viene cualquier tontería, pero no tengo aquella firma, no le he dicho a aquella persona lo que quería agradecerle de no sé qué. Cualquier preocupación que haya, si yo mantengo las preocupaciones en mi vida, como no sé en qué momento me voy a morir, esa preocupación puede salir en ese momento. Y me pueden decir, bueno, igual no sale esa, pero tienes ahí en el archivo del inconsciente, subconsciente, bla, 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 sistémico, tienes esas preocupaciones que en el momento último van a salir. No, va a salir el día a día de lo que tienes. Y en ese día a día puede haber el trauma de que te robaran una bicicleta cuando tenías 8 añitos que te la acababan de regalar. Todo eso. Pero hay que hacer un paquete con las preocupaciones. Hay que hacer un paquete. Si Digamos estamos... que, ¿Sí? digamos que no esperes a trabajar al último instante ¿Qué en va? tus preocupaciones. ¿Qué va? ¿Qué va? Es que por eso estamos hablando de Gestalt y estamos hablando de terapia. Y, Claro. y estos temas tan trascendentes los introducimos de una forma que ya te digo, a mí me da risa siempre, tan cotidiana y tan real. A ver, ¿qué preocupaciones reales tienes? ¿Realmente eso te preocupa? Vamos a ver. ¿eh? Ay, pues no, pues ya está, otra. ¿Me entiendes? Sí, Teníamos un profesor en común, que lo debe conocer muchísima gente, de programación neurolingüística, Alan Santos, que siempre a la gente, cuando los enrollaban explicándole cosas, decía, a ver, tradúcemelo al humanoide. ¿Me entiendes? Y traducido al humanoide es decir, bueno, ¿qué hay de real toda esa fantasía que tienes de dolor, de pérdida, vamos, de insatisfacción, etcétera, etcétera, etcétera? Cuando se trabaja de esta manera, ¿qué le pasó a Alan cuando antes de irse, venir a España, etcétera, etcétera, cuando iba directamente a Estados Unidos a trabajar con los creadores de la PNL? Pues él era un psiquiatra que tenía mucha clientela, vamos, estaba forrado, ganaba dinero por todos los lados y que de repente aprendió estas simplificaciones, que son simplificaciones en el 90% de los casos, pero esta conjunción entre la hipnosis ericksoniana, el trabajo sistémico de Virginia Satir y la Gestalt de Fritz Perls, en ese cóctel y los ejercicios prácticos que sacaron, y entonces empezó a actuar con la PNL con sus clientes de psiquiatría. Y se quedó sin clientes. En 2 o 3 ejercicios, pim, plam, pum. Ay, no, si no, es que esto ya no. Pero bueno, usted siga viniendo, que a mí me iba muy bien que viniera 2 veces a la semana desde hace 2 años. Sí, pero es que esto ya he visto que no, y de esto ya he visto que no. Pongo todo este ejemplo como la relativización de los temas en los que parece que se nos va la vida. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa?
Pues muy bien, que para tener un chiringuito y para tener nuestros cursos y para que tener tal, no nos conviene que la gente, espantar a la gente y que la gente coja una lucidez o una claridad espiritual demasiado rápida, porque todo nuestro tinglado se va por los suelos. Esto es una ironía, pero que tiene mucho de meollo, porque yo he vivido muchas escuelas y muchas formaciones y rizar el rizo es, para llegar a más profundidad, es lo que da dinero. Entonces, el primero que tiene que vivir pequeñas muertes y grandes relativizaciones es el terapeuta, es el dueño de un chiringuito, es el que monta la historia. Porque si sale bien, la gente se espabila rápido. La gente se espabila rápido. No hay, a no ser en casos ya muy neuróticos, no hay una necesidad de sufrimiento. Entonces, si uno simplemente sabe que con aceite, una sartén y huevos puede hacer una tortilla, pues dice, pues me voy a hacer una tortilla que tengo hambre. No hay más, no hay más, no hay nada, es decir, más. Entonces, claro, eso no es negocio. Entonces, lo que comentaba no hace mucho es que hay dos temas, que es el trabajo emocional y el trabajo con lo que sería la ilusión de la vida, los sueños en la vida. Es decir, tienes que cumplir tus sueños en la vida. Si esos sueños son neuróticos, pero es un negocio ayudar a la gente a que cumpla sus sueños. Pero esos sueños, el 99% de los casos, es pura producto de la neurosis y de la identidad emocional. Entonces, si la persona lo relativiza, ya sabe lo que quiere cumplir y lo que no quiere cumplir. Pero no se pone la zanahoria para tener una vida de aventura. Lo que es importante que tengamos claro, apreciado Javier, es que no hemos venido aquí a que nadie haga una película de nuestra vida, a que no venga un Spielberg a hacer una saga sobre nuestra odisea vital, ni nadie va a escribir una novela sobre nosotros. Es decir, vamos a intentar pasar por esta vida incordiando lo que nos dé la gana o haciendo lo más fácil posible, pero con esta idea que tenga un poco de espontaneidad. La palabra espontaneidad suena muy bonita, pero a la espontaneidad hay que añadirle el valor de la improvisación. El valor de la improvisación. La improvisación es una palabra que está mal vista, pero la improvisación tiene todos los ingredientes que genera la inspiración. La inspiración genera esa capacidad de improvisar y acertar. Entonces, tener confianza en que toda la información que nos conviene está en el aire, está en nosotros, está en nuestras moléculas, y entonces sin preocuparnos de más. Pero lo que le sucedió a Alan de quedarse sin clientela porque daba modelos eficaces de cambio, pues también nos tenemos que atrever a dar modelos eficaces de cambio. Está muy bien, pero se ve pocas veces que el terapeuta le diga a la persona, digo, mira, oye, ya no hace falta que vengas, pero no porque hayas cerrado tu proceso, sino porque te has dado cuenta de que tienes una identidad emocional, individual, que es falsa. Eso es espiritualidad. Eso. Y la aceptación de las paradojas es la espiritualidad. Claro, digamos que si lo llevamos al terreno de los terapeutas, claro, cada uno inicia un proceso con una persona, dura lo que dura, cuando se acaba, no deja de ser una pequeña muerte. Claro, claro. Es una pequeña muerte, pero es una pequeña muerte que se puede celebrar como un funeral en México, con cohetes y vino y tequila y todo lo que haga falta. Y no te quiero ver nunca más porque eres un pesado que te tiene que aguantar, que se lo diga el uno al otro, o diciendo, pues igual nos vemos en los Sanfermines el año que viene. Es decir, dándole todo, es decir, quitándole trascendencia a lo que no la tiene. Si ya ponemos hermanadas vida y muerte como una realidad indisoluble, todo lo demás es muy relativo. Porque simplemente lo que no es relativo es lo que tiene identidad propia. Tiene identidad propia que ahora los que nos ven, los que nos escuchan, tú y yo que estamos aquí hablando como si estuviéramos en la camilla de casa, todo eso
tiene un contenido de riqueza y de realidad, que es el contacto humano, sea por medios virtuales, sea por contacto cercano o con todas las variantes que vayamos a vivir. Pero esas variantes, si uno las mira en profundidad, ¿va a cambiar algo con respecto a que estoy vivo? ¿Va a cambiar algo con respecto a que voy a morir? Nada de nada de nada. Nada de nada. Tengo que tener una conciencia vigilante de cara a poder tener una realización personal y que esa realización me lleve a la liberación. Pero para eso la impermanencia es clave, es básica. Entonces, podríamos acordar de que uno se muere como ha vivido. Y ahí estamos, y te agradezco la pregunta porque vuelvo a algo dicho y me da la oportunidad de repetirlo. No tengo ni idea. Es muy bonito, es muy bonito, es muy bonito, es muy bonito. Y después las religiones añaden de que si has sido mala persona te puedes arrepentir en el último momento, o si en el último momento, y todo lo que quieras. Yo no sé si muere como ha vivido. Igual muere de una manera más auténtica de cómo ha vivido, porque es una situación límite. Esto no es discutible. Es decir, estoy y dejo de estar. Un maestro me decía, es que la muerte es algo muy potente. Es decir, respiras, dejas de respirar y te has muerto. Es decir, la respiración, el trabajo del yantra yoga, el trabajo de la respiración, que es importantísimo, es, tú dejas de respirar 2 minutos y a ver qué le pasa. ¿Entiendes? El hecho real de la muerte es dejar de respirar. No hay nada más. Por un colapso orgánico, por lo que sea, pero es dejar de respirar. Entonces, que en ese momento será el momento más auténtico de cómo eres tú, de cómo has vivido el momento de la muerte, va a plasmarlo, escenificarlo y representarlo, pues muy bien, me gusta la idea, pero no tengo ni idea. Yo no me he muerto. Ahora, una cosa, disculpa, una cosa que es importante, y es la confianza en los que me han transmitido lo que yo he entendido como verdad. Entonces, si de repente una persona me explica algo y me es útil, lo veo verdadero, y si no, ya no en un sentido utilitario, sino en un sentido de expresión de vida, de quintasencia de experiencias, de destilado de la vida, me es útil. Y me explica otra cosa sobre otro tema y otra cosa sobre otro tema. Y en cada caso yo voy viendo la veracidad para mí, la eficacia, etcétera, etcétera, de todo esto, y lo compruebo y lo compruebo y lo compruebo. De repente estas personas que han estado en contacto con seres que han conseguido una liberación personal, una realización personal, y explican ya el tránsito, explican lo que sucede en la muerte, lo que sucede a partir de ese momento, que serían, dentro de la cultura tibetana, serían los bardos, el bardo del devenir, que son los 49 días, etcétera, 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 y ya introducen el tema de la verdad explicada sobre el bardo de la vida. El bardo de la vida son las pequeñas muertes, el bardo de la vida, es a tu hijo que le sacas de casa, etcétera, los ritos de tránsito, etcétera. Después ese tránsito, hay personas que lo explican, esos 49 días del bardo del devenir, etcétera, etcétera. Pero si me han dicho, si todo lo que me han dicho con antelación, referente a 1000 temas, yo lo he comprobado en mi vida y tiene sentido para mí, pues mira, yo dejo un poco en stand-by, pero con cierta conciencia de que puede ser así. Si han acertado en todo lo anterior, igual eso que me explican, pues tienen unas fuentes de información que yo solo las tengo a nivel literario. Entonces, pues igual sí que hay procesos después de la vida que están ya, digamos, estudiados, codificados y expresados. Pero ya te digo, la prueba del algodón es que todo lo que me han dicho sobre muchos temas
antes que ese me ha funcionado. Entonces, a partir de eso, pues puedo creer que eso sea así. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta que igual es un poco rocambolesca y forzada, pero bueno, yo creo que la contestación puede merecer la pena. ¿Es lo mismo prepararse para la muerte que prepararse para el duelo? El título es Aprender a morir para aprender a vivir. ¿Eh? Entonces, de esa relativización de la vida y ese trabajo con la individualidad emocional, relativizando también que esa identidad existe realmente, nos lleva a vivir la vida con la presencia, con el consejo de la muerte, como decía don Juan Matus. Entonces, en ese momento hay situaciones de muertes relativas, pequeñas muertes, que serían los duelos. Es decir, la pérdida de alguien, la añoranza en un momento determinado, la dificultad para asimilar una pérdida, etcétera, etcétera. Pero, diríamos, son las muertes relativas. Las pérdidas son las muertes relativas. Los duelos es la manera de gestionar una pérdida relativa. Y ahí yo añado, por mi código o por mis mitologías, que en realidad esas pequeñas muertes son ritos de tránsito. Son ritos de tránsito. Antes, los niños aprendían a vivir en la calle. Sí. Es decir, en la calle se encontraban pues con esto, con lo otro, con lo de más allá, con los enanos de su edad, con lo que sea, y era, diríamos, ahí hacías la gimnasia física y emocional para vivir la vida. Eran ritos de tránsito prácticamente cada día salir a la calle. Eso se ha perdido. Entonces, los niños normalmente están súper controlados, vigilados y ay, qué miedo que le pase algo a mi hija o a mi hijo. Entonces, no se crean esos ritos de paso. Una de las labores del padre y de la madre o de los padres o de la comuna o de lo que sea es crearles ritos de paso a los niños. Crearles ritos de paso a los niños. Entonces, de repente, con el tiempo, el niño que ha tenido los ritos de paso, los ritos de pérdida, que le han robado la bicicleta y su padre no sale a la calle corriendo a encarar al padre del niño que le ha robado la bicicleta. Si te han robado la bicicleta, pues chaval, muy bien, a ver si la vigilas mejor. ¿Me entiendes? Y se queda la cosa así. Ahí el niño o niña empiezan a hacerse una mujer, un hombrecito, y dicen, joder, en la vida hay pérdidas, en la vida hay pérdidas. Y de repente se muere la abuelita o se muere el abuelito. Y eso es una pérdida que ya no es que yo haya dejado descuidada la bicicleta o la abuelita, sino que de repente no lo voy a volver a ver. Pues no, hijo mío, no lo vas a volver a ver. Pero aún está ahí en la cama, aún no se han llevado el cadáver. Vamos a entrar en la habitación y despídete de la abuelita y despídete del abuelito y tócale, ¿eh? Tócale. Yo tengo fotos de una nieta mía con su bisabuela en la clínica hecha un esqueleto y la niña con 10 añitos como acariciaba la piernecita enclenque de su bisabuela. Y eso esa niña ya lo lleva como un patrimonio de pérdidas, como un patrimonio de duelos. Y no es que haya que relativizarlo en el sentido de que no haya dolor, hay que dolor, es una injusticia cósmica, patalear y todo lo que sea, pero vivir la experiencia y punto y aparte. Es muy, muy, muy importante entender lo que tú llamas duelos, todo lo que son duelos, pequeños duelos, etcétera, etcétera, como experiencias del gran duelo, que es despedirte de la vida. Son ritos de paso. Bueno, fíjate, a partir de lo que dices, me estoy recordando de algo que has dicho muy al principio de esta conversación. Hablabas que lo importante es aprender a soltar.
¿Puedes hablarme un poquito más de esto? Sí, ¿Podrías hablarnos? sí. Porque intuyo que también es importante aprender a soltar ese dolor. Sí, el dolor es soltarlo y agotarlo. En un momento con la conciencia vigilante, dándote cuenta de si te has metido en un bucle. Eso es muy importante. O si vas en terapia, que el terapeuta también te acompañe y se dé cuenta si te has metido en un bucle, que los bucles, eh, yo siempre lo relativizo de esta manera, pero es que me hace mucha gracia. Los bucles dan mucho dinero a los terapeutas. Consigues a alguien en un bucle y ya tienes la electricidad de tu casa pagada durante un año. No, es simplemente soltar, que suelte el terapeuta y que suelte la persona. Pero que suelte no solo la aversión, sino que suelte el apego. Hay una frase que no voy a decir, una sílaba poderosa, para cortar el estado, diríamos, de dejadez en un momento determinado, de dejadez por un apego o de dejadez por una aversión. Entonces, estamos más acostumbrados a trabajar, soltar las aversiones. Eso es muy fácil porque es una aversión. Suelta los apegos. Suelta aquello que... Claro, ¿no? Como Como digamos tú que no nos puedes... es más difícil contar lo que nos gusta que no lo que no nos gusta. Claro, Esta sería. claro, claro. Lo que nos gusta y el apego a aquello que aún no lo tenemos, pero que lo merecemos, lo necesitamos. Y no nos basta decir si no está, es que no lo necesito. No, no, no. Yo lo necesito y lo quiero y lo merezco. Y mira aquellos cómo lo viven y bom, bom, bom. Eso es apego. Y ahí es donde uno tiene que pegar un grito primal, pero de esos bestiales que todos los vecinos se espanten, para cortar la inercia mental de ese apego. La inercia mental de una aversión, diríamos, si uno tiene las circunstancias, es importante dejarla, pero no es tan difícil como los apegos. Entonces, claro, ¿qué apego más grande tengo? A mi propia vida. Mi vida es una mierda, pero pégate un tiro. Ah, no. Claro que hay suicidas, pero en porcentaje no son muchos. Ah, no, mi vida es una mierda, pero yo quiero seguir con mi mierda. ¿Me entiendes? Entonces, es como ese apego a la vida es lo que hace que la muerte sea cruel, la muerte esté lejana, la muerte no debiera existir, la muerte es una maldición, la muerte es... Entonces, gracias a los ritos de tránsito y a relativizar todo ese tema, la muerte forma parte de mi vida y la tengo, como decía don Juan Matus, a mi izquierda, y ya te digo, mis experiencias de muerte, pues en un momento determinado a mis hijas de 12 y 14 años les tuve que decir que habían estado con su madre el día anterior y al día siguiente les tuve que decir que su madre había muerto de un accidente de coche. Y me quedé con dos niñas, una de 12 y de 14 años. Me quedé con todas las ayudas que me busqué. Me fue relativamente fácil, pero las niñas es una pérdida tremenda. Yo sé cómo estaban en ese momento. Entonces, me voy a ponerme un poco como ejemplo de una reacción de rito de paso. En aquel momento compramos una hucha de barro y empezamos a ahorrar y de esto ya hace, pues, no sé, 25 años o más. Y en un momento en que la hucha estaba y tal, rompimos la hucha, hicimos el Camino de Santiago. Dos niñas, una de 12 y una de 14 años, con su papá, mochilita, encima, barco a Barcelona y desde Jaca andando hasta Finisterre. 800 y pico kilómetros con las dos niñas. Entonces, y además yo no cuidándolas o tal, pero acababan de perder a su madre, joder. Acababan de perder a su madre. Necesitaban algo de confiar en la vida, de estar en el camino, de ver que podían salirse. Claro, si no, si de repente lo que le estamos con la niña, ay, pues, ay, no te pensaba comprar la muñequita, pero ahora que se ha muerto tu madre te compraré la muñequita. Y pobre niña, y ve esto.
y lo otro y lo de más allá, ese niño no se entera de nada. Mm. Entonces, los ritos de paso, las personas responsables, sean terapeutas, sean padres o lo que sea, hay que ponerle las cosas fáciles a los hijos, ¿eh? O a los clientes hijos, o llámale como quieras, Sí, esto todo, cabe en todas las sí. metáforas, y poner en situaciones límite. Poner en Mm. situaciones límite. Yo he perdido de vista a mi hija pequeña con 12 años en unos valles por no sé dónde, ¿eh? Estaba muy enfadada, caminaba despacísimo y su hermanita y yo seguimos andando hasta que la perdimos de vista. Y perder de vista por unas montañas en que los valles son grandes, pues son kilómetros. Y ahí seguimos. Después, cuando nos cansamos, nos paramos y ella al cabo de unas horas apareció, la niña. ¿Me entiendes? Y ni su hermana ni yo teníamos, diríamos, ningún miedo a que pasara nada y podría haber pasado de todo. Pero mi idea es que los ritos de paso son muy importantes, ¿eh? Para no encontrarnos de golpe con situaciones límites que no sepamos cómo gestionar. Muy bien. Bueno, Federic, yo creo que estamos ya en el tramo final de esta ponencia. Yo sé que tú eres un gran lector y siempre llevas contigo un poco la muestra de libros que hablan de lo que tú estás hablando, ¿no? Entonces yo creo que esta vez tampoco habrás ahorrado de traer unos libros, si nos los quisieras mostrar. Sí. Mira, a mí esta época que vivimos ya lleva tiempo, pero ahora ya es, para mí, es ya la parte del juego. Estos bustos parlantes en los que nos convertimos nosotros, imagínate, dentro de unas semanas, pues alguien en su smartphone en una playa estará viendo nuestras reflexiones sobre la vida y la muerte, etcétera, etcétera. A mí me gusta siempre ir a las fuentes. Nada de lo que yo he dicho es patrimonio mío en absoluto. Estoy agradecido a toda la gente que me lo ha transmitido de una manera u otra y desde cursos catárticos con Ramón Resino hasta retiros de meses en Ashram, todo eso es útil. Pero hay una bibliografía que dice todo esto, mejor dicho, y la bibliografía que voy a enseñar es desde la creencia de todos esos maestros que me han sido útiles, cómo tratan el tema de la muerte, el tema de las pérdidas. Voy a enseñar los libros. El primero de ellos ya tiene años y lo quiero resaltar porque es la gran audición, la gran liberación por la audición del bardo, que es el momento de la muerte de la persona, cómo se le puede ir explicando lo que está viviendo, porque el choque es tan grande que todo esto viene naturalmente del libro tibetano de los muertos, de la vida y la muerte, o el libro de la liberación por la audición del bardo. Este es de la edición Troquel de Buenos Aires y es el primero que enseño por la época de la que es este libro. ¿De quién es este libro? Es del año 75. Sí. ¿Eh? Muy Y habla bien. del bardo. Los siguientes, entre comillas, mejor, editado en España, porque además está la traducción, introducción y los comentarios son de Robert A. Turman, que lo conoceréis porque lo trajo Claudio Naranjo, y con un prólogo de Dalai Lama. Es el libro, diríamos, más enjundioso sobre el libro tibetano de los muertos, que el autor, diríamos, es Padmasambhava. Sí, muy Está de la bien. editorial Kairos, es muy Kairos. bueno. Después ya directamente sobre el bardo, y aquí entramos ya en los libros editados por La Llave, y ahí entra todo el mundo terapéutico, del Chongying Rinpoche, La Guía del Bardo. Al lado de todo lo que yo pueda haber dicho aquí,
¿eh? Digo, mira, Frederic, qué listo, todo esto lo ha sacado de ahí, pues de aquí y de allá, pero todo esto os va a dar a los interesados realmente por el tema. Este también es de La Llave. Después hay otro también de La Llave, que es La Gran Aventura, del mismo autor, libro contemporáneo de los muertos, que eso ya son, diríamos, reciclajes con contenido terapéutico del tema de la muerte. Y por último, el ¿De que yo... qué editorial has dicho que era este? De La Llave, La Llave. La Estos Llave tres también últimos son de es... La Llave, sí. De acuerdo. Y después uno al que yo le tengo un especial cariño, porque está comentado por un gran maestro que este sí que se encontró en California en los años 70 y puso firmes a Ginsberg y a toda la pandilla de frikis, y era un gran maestro, un gran enseñante de la verdad. Y es el libro tibetano de los muertos, que tiene comentarios de Shoyan Trungpa y es de la editorial Gaia. Y ahí está. Es decir, hay literatura para organizar. Para recurrir a las fuentes, ¿no? Sí, sí, sí. Las fuentes siempre dentro del clima en el que yo me muevo con afinidad y con esa comprobación que he dicho de la prueba del algodón de una verdad, de la otra, que me vayan siendo útiles y después me hablan de algo de lo que yo no tengo experiencia y por la suma de certezas le doy yo categoría de certeza para mí. Muy bien, Federic. Bueno, no sé si quieres añadir alguna otra cosa. Aconsejo reconocer nuestra incapacidad absoluta para ser alguien, para tener identidad intrínseca, reconocer nuestra capacidad, nuestra inutilidad para ser alguien. Lo otro es una identidad emocional. Pero ese alguien, cuando uno penetra en la conciencia vigilante a través de la meditación, esto ayuda mucho a encarar este tema y cualquiera, porque cualquier tema es tan trascendente como de la muerte. Gracias. Gracias a ti, Federic. Bueno, comentaros que si queréis contactar con Federic, aquí en los alrededores de este vídeo encontraréis su mail o si queréis ver más cosas, simplemente con que exploréis un poquito por YouTube o en Google. Es fácil que vayáis encontrando como otras grabaciones o algunos escritos de él. Pero bueno, él nos ha propuesto la forma de contacto con él sea a través de su correo electrónico. Bueno, Federic, muchísimas gracias por querer participar en este congreso virtual sobre qué es la conciencia. Y nada, esperamos que todo vaya muy bien y nos podamos ir viendo en un futuro para el mismo u otros temas. Un abrazo muy fuerte, Federic. Que vaya muy bien.